millonario queda paralizado al escuchar al mendigo negro gritar: «¡No entres en el coche!». Pedro respiraba con dificultad. La tarde se tornaba oscura a su alrededor. Todo daba vueltas. Había tratado de ignorar los mareos, pero su cuerpo le había jugado una mala pasada. Al caer al suelo, un grito desgarrador brotó de su garganta, cargado de desesperación. Era un grito que buscaba respuestas, que pedía ayuda, y resonó en el aire como un eco de su angustia. Su madre, Marina, lo observó desde la distancia, con el corazón en un puño, sintiendo que algo iba a cambiar. Fue entonces cuando un lujoso coche negro se detuvo, haciendo chirriar los frenos. La puerta se abrió y un hombre de aspecto imponente salió rápidamente. Era Eduardo, un millonario cuya fama lo precedía. Nunca antes se habían cruzado, pero en ese momento Pedro no sabía que ese extraño era su padre. El hombre se acercó, el rostro pálido como el de un fantasma, mientras Pedro trataba de incorporarse, con la mirada fija en su salvador, que no sabía que era más que un mero extraño. «¡Voy a ayudarte!», gritó Eduardo, acercándose aún más, cuando de pronto un grito interrumpió la escena. Un mendigo negro, sucio y con ropa desgastada, apareció como un espectro. «¡No entres en el coche!», aulló con una voz profunda, desgarrada por el tiempo. Las palabras se deslizaron en el aire, reverberando en el silencio que había caído abruptamente. Edward se congeló, indeciso, como paralizado por una fuerza desconocida que lo hacía cuestionar si debía continuar acercándose. Marina, oculta tras un árbol, se sintió estallando de miedo y dudas. ¿Qué significaba esta aparición? ¿Quién era realmente este millonario? Y más que nada, su corazón latía por otra razón: el recuerdo doloroso de su hermano Leandro, quien siempre había encontrado una manera de manipular su vida. La imagen del mendigo y su advertencia parecía una amenaza a los secretos que habían guardado con recelo. «¡Mamá!», gritó Pedro, su voz un hilo de esperanza entre un mar de confusión. Sentía una mezcla extraña entre la emoción de un posible reencuentro y el miedo por lo desconocido. Marina se estremeció, teniendo que decidir si salir de las sombras o dejar a su hijo afrontar esto solo. «Espera», murmuró Eduardo, sintiendo que toda la confianza que siempre había tenido en su poder y su fortuna tambaleaba al borde de un abismo. Cada mirada era un reflejo del dolor, el miedo y las preguntas sin respuestas que agitaban el aire. Y entre todo este caos, Santiago el mendigo se hizo más presente, como un símbolo de advertencia. Mientras el viento soplaba y la atmósfera se tornaba tensa, Pedro subía su bicicleta, intentando aferrarse a una fragorosa brisa de libertad. Su única forma de escapar de la situación que amenazaba con desvelar secretos que podría ser mejor dejar ocultos. Era un momento que resumaba incertidumbre, y todo el mundo parecía sostener la respiración. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Qué secretos escondía Leandro que podían arruinarlo todo? La historia apenas comenzaba. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el viento soplaba, Pedro sentía que las ruedas de su bicicleta chirriaban sobre el pavimento. La confusión en su mente era un torbellino. Su padre allí, a pocos pasos, y el mendigo gritándole, como si todos en la escena estuvieran atrapados en una pesadilla. El aire cargado de tensión opacó la claridad de la tarde. La inercia que lo mantenía en movimiento se detuvo al ver el rostro de Eduardo, que ahora estaba pálido, casi espectral. Marina tomó un paso hacia adelante. El peso de su miedo la arrastraba hacia la escena. Pero antes de avanzar, la mirilla oscura de un revólver emergió de la chaqueta de Santiago, el mendigo. «¡No lo hagas, Eduardo! ¡Es un engaño!», grita, el aire a su alrededor recorriendo una línea invisible de peligro. La advertencia cortó como un cuchillo. Los presentes se quedaron quietos, como si la realidad hubiera quedado suspendida. Fue en ese instante decisivo cuando un estruendo ensordecedor resonó en la calle. Un coche deportivo que parecía surgir de la nada atropelló un banco cercano, esparciendo escombros y aterrando a todos. Pedro dio un salto hacia atrás, el dolor crudo de la sorpresa recorriéndolo. Era un ataque. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Qué estaba sucediendo? La figura del desconocido salió de su auto con un paracaídas y una máscara, como una sombra en la penumbra. El caos estalló en gritos y pesadumbre, mientras Eduardo, el millonario, se giraba, y su rostro se tornaba en un rictus de terror. «¡No! ¡Basta!», gritó con desesperación, intentando proteger a Pedro. Pero sorprendentemente, en un giro del destino, la figura del atacante se dirigió a Santiago. «Es hora de que sepas la verdad», exclamó, soltando una frase que resonó como un trueno en el aire. Santiago cayó al suelo. Su rostro se transformó de terror a vacío, forgotten y abatido. «Tu hermano Leandro está detrás de todo esto. Siempre lo ha estado. No puedes confiar en él». Marina sintió que el mundo se le venía encima al escuchar el nombre de Leandro. Las palabras se disparaban como balas. «¡Leandro! ¡Estás loco!», gritó, incapaz de procesar las implicaciones que acababa de escuchar. Pedro intercambió miradas con su madre, su corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar. La atmósfera se volvió más densa. Eduardo cayó de rodillas sin poder soportar el peso de la revelación. «¿Qué has hecho, Leandro?», murmuró, cubriéndose la cara. El mendigo, antes tan aterrador, parecía un mero peón en un juego de ajedrez que se estaba desmoronando. Pedro no podía quedarse quieto. Estaba preso del miedo y la rabia. «¿Quién es realmente Leandro?», preguntó, su voz temblorosa mientras el caos se desataba a su alrededor. Era un laberinto de incertidumbres, con la vida de todos en juego. Y justo cuando creímos que las piezas estaban en su lugar, Santiago se levantó de golpe, extendiendo una mano hacia Pedro. «Tú eres la clave, el jugador que ellos no esperaban». La revelación giró como un torbellino en su mente. Nadie estaba preparado para lo que venía. Pedro se quedó inmóvil, el mundo girando a su alrededor, mientras la figura encapuchada se reía en la distancia. Los secretos se habían desatado y el peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La historia apenas comenzaba y el camino a seguir estaba cubierto de niebla. ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué habría hecho Leandro?
Y sobre todo, ¿cómo podía haber tan oscuros secretos ocultos en una aparente vida perfecta? Las preguntas flotaban en el aire, y Rudolfo sonrió en la sombra, viendo cómo todo se desbordaba. Pedro se quedó paralizado, la mirada clavada en Santiago. Las palabras resonaban como un eco en su mente. ¡Oh! Tú eres la clave, decía el mendigo, y el caos que había estallado a su alrededor se convirtió en un murmullo lejano. Todo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo intentara asimilar lo que estaba sucediendo. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El rostro de su hijo mostraba una mezcla de confusión y terror. ¿Qué me estás diciendo?, gritó, su voz intensa, casi ansiosa. Pedro buscaba respuestas, y la incertidumbre se enredaba en su pecho como un nudo doloroso. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con todo esto? Santiago, aún en el suelo, parecía a punto de desvanecerse. Leandro no es quien crees. Él ha manipulado todo. Hizo que todos pensaran que eras. Las palabras le fallaron, y su mirada se nubló. Mientras tanto, el atacante con el paracaídas comenzaba a aproximarse. Su risa resonaba entre las sombras, creando una atmósfera de pánico. De repente, un disparo rompió el aire. Todo se congeló. Un estallido que cerró las bocas y ahogó gritos. Santiago, que se había levantado de golpe, cayó de nuevo al suelo, su rostro torcido en una mueca de horror. Pedro sintió un frío correr por su espalda, y un grito sin sonido se formó en su garganta. ¡Santiago!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Eduardo, el millonario que parecía haber estado a punto de salvar a Pedro, se desplomó al lado de Santiago. Un hilo de sangre emergió de una herida en su pecho. Se acurrucó, y su rostro reveló terror y confusión. «No, ¿qué está pasando?», balbuceó. Marina dio un paso atrás, las manos temblorosas llevándose a la boca. Todo giraba alrededor de ella, cada latido un recordatorio de su impotencia. El atacante había desaparecido tras la explosión, como si la tierra se lo hubiera tragado. En su lugar, un caos indomable estalló. Las risas del misterioso sujeto se convirtieron en ecos que retumbaban en la cabeza de todos. Pedro se acercó a su madre, los ojos desbordantes de miedo. «Mamá». Ella se volvió hacia él y por un momento el mundo se detuvo de nuevo. Era el padre que había querido conocer, un desconocido. Pero en un giro escalofriante, todo había cambiado. «Tu familia no es lo que piensas», murmuró Eduardo entre jadeos. «El dinero, el poder, todo es una ilusión. Leandro, esto fue su plan desde el principio. Soy solo un peón». Pedro sintió su corazón detenerse. Leandro, la figura fantasma en su pasado, tomaba forma, y los secretos comenzaron a desmoronarse. Era su madre la que había mantenido a flote todo ese tiempo. Santiago, aún respirando débilmente, levantó la mano hacia Pedro una vez más. «La verdad está más cerca de lo que piensas. Tú lo sabes». Su voz se desvaneció lentamente. El brillo de su mirada se apagó. El silencio se apoderó de la escena. Aquellos en el presente miraban con horror la realidad cruda. El viento soplaba, trayendo consigo el murmullo de lo que había sido. Cada segundo se sentía como un peso, como si la gravedad del momento empujara a todos hacia un abismo. «¡Pedro!». La voz de Marina rompió el hechizo. Ella se lanzó hacia su hijo, arrojando los brazos alrededor de él. «Debemos irnos», dijo, con ojos llenos de lágrimas. Pero Pedro ya no estaba pensando en escapar. «No, mamá.
Quiero saber la verdad. ¿Quién es realmente Leandro? ¿Qué nos ha estado ocultando? Y en ese momento, un nuevo sonido llenó el aire, un rugido lejano de motores, que apenas se acercaba. ¿Qué más estaba por suceder? Las respuestas estaban más cerca de lo que todos podían imaginar, pero el peligro se cernía sobre ellos como una sombra oscura. La historia apenas comenzaba y cada persona en la escena estaba a punto de enfrentarse a su más grande miedo, los secretos que nunca debieron salir a la luz. Pedro se quedó paralizado, la mirada clavada en Santiago. Las palabras resonaban como un eco en su mente. «Tú eres la clave», decía el mendigo, y el caos que había estallado a su alrededor se convirtió en un murmullo lejano. Todo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo intentara asimilar lo que estaba sucediendo. La voz de Marina rompió el hechizo. Ella se lanzó hacia su hijo, arrojando los brazos alrededor de él. «Debemos irnos», dijo con ojos llenos de lágrimas. Pero Pedro ya no estaba pensando en escapar. «No, mamá, quiero saber la verdad. ¿Quién es realmente Leandro? ¿Qué nos ha estado ocultando?» Santiago, aún respirando débilmente, levantó la mano hacia Pedro. Una vez más, «La verdad está más cerca de lo que piensas. Tú lo sabes». Su voz se desvaneció lentamente. El brillo de su mirada se apagó. El silencio se apoderó de la escena. Aquellos en el presente miraban con horror la realidad cruda. El viento soplaba, trayendo consigo el murmullo de lo que había sido. «Tu familia no es lo que piensas», murmuró Eduardo entre jadeos. «El dinero, el poder, todo es una ilusión. Leandro, esto fue su plan desde el principio. Soy solo un peón». Pedro sintió su corazón detenerse. ¿Leandro? La figura fantasma en su pasado tomaba forma y los secretos comenzaron a desmoronarse. Era su madre la que había mantenido a flote todo ese tiempo. De repente, un coche que rugía se detuvo en seco, levantando polvo y escombros por todas partes. Las puertas se abrieron de golpe y dos hombres enmascarados salieron disparados, sus rostros cubiertos por capuchas negras. «¡Nadie se mueva!», gritaron, y la escena se llenó de pánico. Las miradas se cruzaron, la incertidumbre llenaba el aire. Pedro sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Los hombres avanzaron con determinación, apuntando con armas. «¿Qué quieren?», gritó Marina, mientras Pedro se aferraba a su lado. La situación que antes parecía un rompecabezas de secretos se convirtió en un laberinto lleno de peligros tangibles. «¡A todos en el suelo!», vociferó uno de ellos, mientras la multitud comenzó a dispersarse en una carrera frenética. Eduardo intentó levantarse, pero se desplomó nuevamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «¡No puede ser!», murmuró ella, enfocando su mirada en Pedro. Pero antes de que pudiera advertirle, uno de los enmascarados hizo un gesto y la multitud se silenciara. «Estamos aquí por él», dijo uno de los atacantes, señalando a Pedro. El corazón de éste se detuvo. La confusión reinaba y el miedo lo envolvía como una manta pesada. «¡Eso no puede ser verdad!», exclamó Marina con la voz temblorosa. «Él no ha hecho nada». «¡Demasiado tarde!», dijo el segundo atacante. «¿Quién eres, niño? ¿Qué sabes de Leandro?». Una sombra se alzó en su rostro, como si el simple nombre llenara el aire de tensión. Hubo lo que había escuchado antes,
parecía cobrar vida en esos momentos. Y entonces, en un giro de atención centrada en él, como si conocieran un secreto devastador. «Tú lo conoces mejor que nadie», dijo uno de ellos. «Habla, ¿qué escondes, viejo?» El viejo mendigo respiró hondo, temblando. «No soy solo un mendigo, soy el hermano perdido de Leandro», confesó. Y esas palabras estallaron como un trueno. El aire se volvió denso, como si cada uno de los presentes hubiera sido golpeado por una marea de revelaciones. Eso no solo los cambió a todos, lo cambió todo. La naturaleza de la historia se agrietaba. Los hombres que habían llegado para amenazar ahora parecían ser parte de un juego más grande. Las opciones se achicaban y las preguntas se amontonaban en un rincón oscuro de su mente. Marina dio un paso atrás, mirándolo a él, a su hijo. «Pedro, esto es mucho más grande de lo que pensábamos». El pánico se reflejaba en sus ojos y él sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué más se escondía bajo la superficialidad de sus vidas? El tiempo pareció congelarse, mientras las palabras de Santiago flotaban en el aire. La verdad está en la sangre, y no todos han contado la misma historia. La tensión fue insoportable. La posibilidad de que todo lo que conocían se desmoronara en un instante era abrumadora. Y mientras el caos se apoderaba de ellos, una sirena sonó en la distancia. Cada vez más cerca. ¿Serían sus salvadores o solo más sombras? La historia apenas comenzaba, y el camino hacia adelante estaba lleno de grietas y misterios que nadie podía prever. El tiempo se detuvo. Las palabras de Santiago flotaban en el aire, y el caos parecía desvanecerse en un eco lejano. La verdad está en la sangre, y no todos han contado la misma historia. Resonaba en la mente de Pedro, y mientras la tensión crecía, las sombras comenzaban a acercarse. Los dos hombres enmascarados intercambiaron miradas, su interés ahora más centrado en Pedro. «¿Quién es realmente tu madre?», preguntó uno de ellos, con una voz que parecía haber salido de lo profundo de un pozo oscuro. Pedro sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir con eso?», apenas pudo articular, sintiendo que el aire se le escapaba. Marina se puso rígida, un hilo de miedo entrelazándose con su voz. «Pedro, ¿de qué están hablando?». La confusión y la angustia se mezclaban en su pecho como un torbellino de emociones. Antes de que pudiera responder, un fuerte estallido resonó a sus espaldas. Todo se iluminó de repente. Era una explosión de luces y sonidos. El coche que había llegado, rugiendo, ahora explotaba en llamas, llenando el aire de un humo denso. «¡Corre!», gritó Santiago, y ese grito fue la chispa que encendió la mecha del pánico. Las personas comenzaron a dispersarse, pero Pedro, paralizado, quedó atrapado en el caos. La escena era un lío de cuerpos, miedo y gritos. Todo su ser le decía que debía moverse, pero el terror lo mantenía anclado en el suelo. Estaba a punto de girarse hacia su madre para buscar respuestas, cuando escuchó una voz familiar detrás. «¡De él! Pedro, ven aquí. Era la voz de Leandro». Y en un instante, las piezas de su historia se movieron como un dominó. Pedro se giró lentamente, sintiendo cómo el mundo se desvanecía. Allí estaba su hermano, enmarcado por el humo y la confusión. Pero era el brillo en sus ojos lo que lo perturbaba. Había una sonrisa torcida, y eso lo hizo estremecer. «Siempre quise que estuvieras presente en este momento»,
dijo Leandro, como si todo este caos fuera parte de un plan perfectamente orquestado. Marina dio un paso atrás, con la mirada llena de miedo y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí, Leandro? Esto no tiene sentido. La presencia de su hermano creaba un halo de tensión en la atmósfera, y aunque había llegado en un momento de crisis, también parecía tener las respuestas que todos anhelaban. Sabes que siempre he tenido un plan para ti, hermano. Hoy se revela todo, dijo, acercándose con una calma inquietante. Eres parte de algo más grande, algo que nunca comprendiste. Sus ojos eran fríos, y en ese momento Pedro sintió como si cada respuesta que necesitaba se ocultara detrás de su hermano. Era como si de repente todo se sintiera más oscuro. Los dos hombres enmascarados empezaron a acercarse, sus miradas fijas en Leandro. «No puedes jugar con fuego, hermano», advirtieron, sus voces temblando de rabia contenida. «Es hora de que descubras la verdad», dijo Leandro, con una risa que reverberó en el aire espeso. Con un movimiento rápido, se apartó de la multitud y levantó una pequeña cámara que había escondido. «¡Graba esto! La verdad debe salir a la luz». Las palabras resonaron con un peso aterrador. «¿Qué verdad?», gritó Pedro, su voz temblando ante la revelación. «¿Qué verdad estás tratando de mostrar?». Pero en ese instante, un nuevo giro cortó la tensión. La cámara hiperpulsó. Una serie de imágenes saltaron a la pantalla, y lo que vio desgarró su mundo en 1000 pedazos. Eran escenas familiares, grabaciones de su propia vida. Pero no solo eso. Había clips de un oscuro secreto, una conexión con el crimen organizado, un pasado lleno de engaños y mentiras que se entrelazaban con su sangre. Las imágenes se sucedieron como un torrente. Una figura conocida en la pantalla, sonriendo, moviéndose entre ellos. Era suya madre y el hombre que había considerado su padre. En la penumbra los gritos se intensificaron mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Su vida había sido un elaborado montaje. «No puede ser», exclamó Marina, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones parecían una pesadilla de la que no podían escapar. Pedro sintió que el aire se le cortaba. Todo lo que sabía se desvaneció como niebla. ¿Cómo había podido su hermano ser parte de esto? ¿Por qué su madre había mantenido ese oscuro secreto? Y justo antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, una explosión más resonó y la cámara cayó de las manos de Leandro al suelo, estallando en llamas. El caos regresó con un rugido. Y, de repente, la realidad no solo era oscuridad, sino que también había fuego. Y en medio de ese fuego, los secretos de su familia se convertían en cenizas. «¡Corran!», gritó Pedro, pero estaba atrapado en un torbellino de emociones, y en lo más profundo de su ser, algo decía que era solo el comienzo de una tormenta que arrastraría a todos consigo. ¿Qué otra verdad se escondía detrás de las llamas? La historia apenas comenzaba. Y cada paso podría llevarlo más cerca de un destino que lo cambiaría para siempre. El caos de la explosión envolvía a todos en una niebla espesa. El humo se elevaba y el aire estaba impregnado de un hedor a combustible y miedo. Las llamas danzaban, lamiendo los alrededores, como si quisieran devorar la verdad que había sido destapada. Pedro, con el corazón latiendo con fuerza, sentía como si todo se moviera en cámara lenta. La revelación del oscuro secreto de su familia parecía un sueño del que no podía despertar. Marina, aferrando a su hijo, gritó: «¡Tienes que correr, Pedro!». Pero él estaba paralizado.
mirando a su hermano Leandro, quien a su vez observaba hacia el fuego, como si la respuesta que buscaban estuviera oculta en las llamas. ¿Por qué? Pedro finalmente se atrevió a preguntar, sintiéndose atrapado entre la confusión y la desesperación. ¿Qué hay de verdad en lo que el mendigo dijo? ¿Qué significa esto? Leandro sonrió, pero era una sonrisa fría, carente de alegría. El pasado nunca se olvida, hermano. Siempre ha estado a la vista, solo que no querías mirarlo. Con esas palabras, un ruido resonó detrás de ellos. Una puerta de un auto se abrió de golpe y una figura emergió del humo. Pedro apenas podía distinguir a la persona, pero algo en su porte le resultaba familiar. ¡Leandro!, exclamó la figura. Pedro se dio cuenta con horror de quién se trataba. Era su padre, Carlos, el hombre que había creído muerto durante años. ¿Qué has hecho? No debiste involucrarte, hijo. La voz de Carlos era grave, pero impregnada de miedo. Los hombres enmascarados se giraron hacia él, sus ojos brillando con sorpresa. ¡Papá! ¿Tú estás aquí? La incredulidad de Pedro llenó el aire. El momento parecía surrealista. ¿Cómo era posible que apareciera en medio de todo este desastre? La confusión se transformó en una tormenta de emociones. Mientras pensaba que podía perder a su familia, de repente, la parte más oscura de su vida emergía. «¡No hay tiempo!», gritó Carlos, acercándose a Pedro y Marina. «¡Tienes que seguirme!». Pero antes que pudiera guiarlos, Santiago, aún arrastrándose, levantó la mirada, y sus ojos parecían más intensos que nunca. La verdad siempre regresa», murmuró con un hilo de voz. Pedro sintió que el aire se le escapaba. Fue entonces cuando una ráfaga de disparos resonó. Pedro se volteó horrorizado al ver que uno de los hombres enmascarados había sacado un arma. Sin pensarlo, Leandro se lanzó hacia Pedro, empujándolo al suelo. El disparo voló sobre ellos y el sonido reverberó como una alarma en sus cabezas. La escena se volvió un torbellino de pánico. «¡Lean!», gritó Carlos, pero era demasiado tarde. Leandro se había desplomado y el dolor en su rostro fue tan intenso como un grito ahogado. «¡No, no, Leandro!». La desesperación llenó el aire. Una sacudida recorrió a Pedro. ¿Qué había hecho su hermano en ese instante decisivo? «Pedro, escápate», insistió Marina, su voz quebrantada. Pero él no podía moverse. El dolor en su pecho era un nudo y sus pensamientos se debatían entre la realidad y el horror. En un giro inesperado, la figura de Carlos se volvió hacia el atacante. «¡Cálmate! ¡No tienes que hacer esto!». Pero la respuesta fue rápida. Un segundo disparo cortó el aire dirigiéndose directamente hacia él. Pedro cerró los ojos. El mundo dio vueltas y rodeó un abrazo sombrío. Pero en el instante más oscuro, cuando todo parecía desvanecerse, un destello de luz encandiló sus ojos. La explosión de un segundo coche fuera de control impactó justo al lado de donde estaban. El estruendo fue ensordecedor y el ambiente se llenó de una luz cegadora. Cuando todo se calmó, el polvo comenzó a sentarse y las sombras se retiraron. Lo que Pedro vio a su alrededor lo dejó sin aliento. En el lugar donde antes estaban su hermano y su padre, ahora había solo silencio. Pero no era el silencio de la paz, era el silencio de la pérdida. «¡Papá! ¡Leandro!», gritó, y el eco de sus palabras resonó en la noche.
pero no había respuesta. En ese instante, todo lo que había creído conocer se hizo añicos frente a sus ojos y se dio cuenta de un oscuro secreto. Su padre nunca había estado realmente fuera de peligro. Quizás él era la razón por la que todo había pasado. La historia apenas comenzaba, y Pedro se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando era aún más oscura. Con el estómago revuelto y el corazón desgarrado, dio un paso hacia lo desconocido, completamente decidido a desentrañar el misterio que había hecho que su vida se convirtiera en una pesadilla. ¿Podría haber algo más profundo detrás de esta tragedia? El dolor lo invadía, pero en su interior crecía una chispa de furia. La búsqueda de respuestas solo había comenzado, y lo que se avecinaba podría ser aún más impactante. Pedro se quedó helado. El mundo a su alrededor se había desvanecido en un caos de llamas y humo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no podía llorar. No podía hacer nada. ¡Leandro, no!, gritó. Su voz se ahogó en el desespero. Las imágenes de su hermano caído parecían un mal sueño, pero la realidad le golpeaba como un puño cerrado en el estómago. ¡Vamos, Pedro! Marina lo agarró del brazo, pero él no se movía. Sus pies estaban congelados en el suelo. A su alrededor, la multitud corría descontrolada. Gritos de terror resonaban como ecos perdidos. Sintió un aire denso y el fuego parecía acercarse a él, como si lo avivara su propio dolor. «¡No podemos quedarnos aquí!», insistió su madre, desesperada. Finalmente comenzó a arrastrarlo hacia el camino empedrado, pero en el fondo de su mente había una pregunta latente. ¿Dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba la figura que había aparecido como un ángel en medio de aquel caos, solo para esfumarse nuevamente? La escena era un torbellino, y cuando finalmente se giró, el rostro de Santiago se asomaba a través del humo. «¡Pedro!», gritó, con el cuerpo tembloroso. Su mirada era intensa, como si aquel viejo mendigo tuviese la clave de un poderoso secreto. «Tú todavía puedes cambiarlo todo». «¿Qué quieres decir?», preguntó, el miedo encarnándose en su voz. Santiago se acercó. Su respiración era errática. «Todo lo que ha pasado está conectado. Leandro, tú, incluso». Su voz se ahogó momentáneamente, como si las palabras fueran un veneno. «Leandro no es solo tu hermano. Él fue el que orquestó todo esto». Pedro sentía que el suelo se movía bajo sus pies, como si lo que conocía se desmoronara de nuevo. «¿Qué estás diciendo, viejo?». Las palabras invadían su mente como balas. No era momento de más confusión. «¿Por qué deberías creerme? Mira cómo están las cosas». «Porque yo sé quién eres de verdad», dijo Santiago, con una mirada de desesperación. «Eres mucho más que un simple chico. Tu vida fue construida sobre mentiras. Sácate esa venda de los ojos». Y en ese momento, un nuevo estruendo resonó a sus espaldas. Un sonido que parecía surgir del mismo infierno. El auto que había explotado antes estaba ahora en llamas, y lo que Pedro no vio era la figura que se había acercado lentamente, deslizándose entre la confusión y el caos. «¿Quieres saber la verdad, Pedro?». Una voz familiar quebró el aire. Era Leandro, de pie entre las sombras, pero no estaba solo. A su lado había alguien más, una mujer, con una mirada que Pedro reconoció de inmediato. «¡No puede ser!», gritó, y los recuerdos lo invadieron como un torrente. «Sí, soy yo, Pedro», dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. «Soy tu madre.
pero no la que pensabas. Soy Laura, y tengo que decirte que todo ha sido un plan para protegerte de lo que realmente somos. El mundo giró a su alrededor. La confusión lo atravesó como un cuchillo. ¡Espera! ¿Qué? Balbuceó aturdido. La verdad sé. Arrastraba como un espectro. ¿Cómo puedes ser mi madre? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no era seguro, cariño, respondió Laura, sus ojos llenos de temor. Te hemos protegido, pero ahora ya no es posible. Santiago, temblando de rabia y miedo, se adelantó. Esto no tiene sentido. Se supone que ustedes eran hermanos, tú y Leandro. Las palabras resonaron en el aire, y el silencio se volvió denso, palpable. Y justo cuando Pedro sintió que su mundo se desmoronaba, otra explosión resonó. Una figura encapuchada apareció del humo, su rostro oculto. Sin dudarlo, levantó un arma y disparó hacia Leandro. El tiempo se detuvo. Pedro sintió como si el aire se le escapa. ¡No! Gritó. Pero todo sucedió demasiado rápido. El disparo cambió el rumbo de todo. La bala encontró su objetivo y el cuerpo de Leandro se desplomó. ¡Leandro! Gritó Pedro, sintiendo que el nudo de su destino se apretaba. Las palabras de Laura vibraban en su mente. No, no puede ser. La verdad pesaba como plomo, y el horror de lo ocurrido se posaba sobre él como un manto. Mientras caía el silencio, una risa desquiciada resonaba entre las sombras. Era el atacante, parado sobre la escena. ¿No les dije que todo este juego apenas comenzaba? La revelación lo golpeó. Había más en juego de lo que jamás imaginaría. El caos y la verdad se entrelazaban, mientras Pedro comprendía que todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. ¿Qué significaba realmente todo esto? Las preguntas llenaban su cabeza, y cada respuesta parecía estar emboscada. El horror apenas comenzaba. Una sombra cubría su futuro, y las revelaciones que vendrían alterarían no solo su vida, sino a todos los que conocía. El caos de la escena se sentía abrumador. Pedro miraba a Leandro, tendido en el suelo. El tiempo parecía haberse detenido. Todo lo que había construido en su mente sobre su familia se desmoronaba como castillos de naipes. «¡No, no, no!», gritó, intentando arrastrarse hacia su hermano. Pero el aire estaba cargado de humo y angustia. Marina se lanzó hacia adelante, pero el horror había congelado su cuerpo. «¡Leandro, despierta!», clamó, su voz temblando, temerosa de que el silencio último fuera la respuesta. La figura encapuchada que había disparado se reía, una risa fría que erizaba la piel. «Todo esto fue por tu bien, hermano», dijo, señalando a Pedro con un dedo como si fuera el culpable. De repente un resplandor iluminó la oscuridad y Pedro sintió el estallido en su pecho. La figura enmascarada retrocedió y el humo se disipó para revelar a un sujeto más familiar. «¡Carlos!», exclamó, dándose cuenta de que su padre había estado allí todo el tiempo. Pero, ¿por qué no había intervenido? «¿Qué estás haciendo aquí? ¡Pedro, escápate!», su padre gritó. Pero Pedro estaba atrapado en su propio temor. «Esto no tiene sentido». La confusión lo envolvía. ¿Sería un aliado o un traidor? Antes de que pudiera procesar, una sombra más se deslizó entre las llamas. Era Santiago, arrastrándose, su rostro desfigurado por el terror. La verdad está surgiendo, y no hay vuelta atrás, dijo, mientras miraba a Carlos con un odio palpable. Pedro se volvió hacia su madre. «¿Qué está pasando?
¿Por qué todos parecen saber más que yo? El grito se le escapó, lleno de desesperación. Todo había sido una trampa, y justo cuando estaba a punto de comprender lo que se ocultaba, una explosión hizo temblar el terreno. ¡Corre! ¡Ahora!, gritó Carlos, mientras algo oscuro se escabullía entre las llamas. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en un instante la sensación de luchar por su vida se tragó su rabia. Pero algo lo detuvo. La figura encapuchada se giró, y para su horror retiró la capucha. Era su madre, Laura. El mundo de Pedro se desmoronó nuevamente. «Mamá, ¿tú?» La incredulidad lo sacudió. «Todo lo que creí. ¡No puede ser!». Ella sonrió con tristeza. «Pedro, hay cosas que no entiendes. Este juego fue para protegerte». Sus palabras se deslizaban fuera de su boca, como si la realidad se rompiera a su alrededor. «¿Protegérmelo de qué?», gritó. El resentimiento lo consumió, y la traición se apoderó de él. «¿Cómo pudiste, mamá?». «Porque la verdad es mucho más oscura de lo que jamás podrías imaginar», respondió ella. Mientras la multitud de sombras comenzaba a rodearlos, formando una muralla de secretos desconocidos. Justo entonces el ruido de un claxon resonó entre el conflicto, y en un giro desgarrador, otro grupo de hombres emergió del otro lado de la calle, gritando: «¡No podemos dejar que se escape!». Uno de ellos vociferó: «El niño es la clave». Los gritos resonaban y todo se convirtió en caos nuevamente. El pánico en la multitud creció como un fuego salvaje. ¿Por qué todo el mundo parecía buscarlo a él? Las preguntas se amontonaban. ¿Era su sangre realmente tan importante? Santiago, tambaleándose, gritó: «Todo lo que has conocido es una mentira. Eres el heredero de una familia que controla más de lo que imaginas». Las palabras de Santiago fueron como un rayo, y la revelación quedó suspendida en el aire. Pedro sintió como si hubiese perdido el sentido. De repente, entendió que no era solo un chico cualquiera. Era un peón en un juego de ajedrez mucho más grande. Y su corazón, aplastado por el peso de la traición familiar, ya no podía soportar más. Cuando la voz de su madre le llegó de nuevo, dijo: «No hay tiempo, dímelo, Pedro. Confía en mí y en lo que haré por ti». Pero la verdad era como un estallido de dolor que lo entrelazaba con cada fibra de su ser. Yo no puedo», logró decir, sintiéndose perder. Al borde de la locura, un resplandor repentino atravesó el cielo. Un camión, impulsado por un grupo de hombres armados, casi desencadenó una explosión. Todo el mundo se paralizó, atrapado entre la chispa y las llamas, y en un instante de horror, el destino de Pedro cambió para siempre. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. Todo se desvaneció en una nube oscura y el pánico se apoderó de él. Allí, en medio del caos, vio cómo todo se transformaba en cenizas. La búsqueda por la verdad había comenzado, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este juego mortal? ¿Quién sería el que realmente controlaba la partida? Con cada paso que daba, Pedro sentía que algo oscuro y antiguo se acercaba a él. La verdad había abierto una puerta que podría ser demasiado peligrosa de explorar. La explosión resonó como un trueno, llenando el aire de escombros y humo. Pedro y su madre, Marina, se encontraron súbitamente abrazados en un mar de caos. Todo giraba alrededor de ellos,
Las gradas de pánico se despejaban, y la risa fría de la figura encapuchada aún retumbaba en sus oídos. —¡Lárgate! —gritó Pedro, pero la tristeza y el miedo tomaban forma en su pecho. —¡No! —respondió Marina, con la voz empapada de dolor. —No podemos dejar que esto termine así. De repente, un grito desgarrador llenó la escena y el mundo de Pedro se detuvo. Santiago, arrastrándose entre las sombras, había sido alcanzado por uno de los disparos. Su cuerpo temblaba, y su mirada en los ojos de Pedro parecía reflejar sus propios miedos. —La verdad, el pasado te alcanzará —gritó. En ese momento todo cobró sentido. El pasado que había estado oculto. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse más, y esa conexión con la tragedia se sentía pesada. —¿Por qué todos parecen buscarme? —se preguntó Pedro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ignoraba que, detrás de él, una nueva figura se proyectaba en la penumbra. Mientras se dio la vuelta, la oscuridad se iluminó brevemente, y allí estaba su padre, Carlos. —¡Carlos! Pedro sintió un relámpago de esperanza. —Estás aquí. ¿Por qué no has hecho nada? Los ojos de su padre estaban llenos de una mezcla de preocupación y determinación. —Quiero protegerte, hijo. Escucha —intentó explicar Carlos, pero el caos estaba desatado. La figura encapuchada se acercó, levantando un arma. —¡No te acerques! —gritó Carlos, pero el ruido era ensordecedor. De repente, un giro impresionante rompió la tensión que había crecido a lo largo del enfrentamiento. En un movimiento ágil, la figura encapuchada se quitó la máscara y Pedro sintió que cada pieza caía en su lugar. Era su madre, Laura. El suelo se movió bajo sus pies. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó en un susurro incrédulo. —Porque soy el eslabón perdido. La voz de Laura temblaba, pero su mirada era fija. —No solo soy tu madre, también soy parte de todo esto, de una familia que ha estado en guerra entre sí por generaciones. El aire se volvió denso de nuevo. La verdad se acercaba, un monstruo latente que exigía ser alimentado. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Pedro, aturdido, mientras el pasado revoloteaba a su alrededor como un espectro. La revelación era un juego macabro, y su corazón latía más rápido con cada instante. —Leandro es más que tu hermano, es mi hijo. Su historia no continuó Laura, caminando hacia él mientras su voz vibraba con emoción. Su voz se apagó por un momento, y Pedro vio cómo el dolor llenaba sus ojos. Él está involucrado en esta guerra familiar. ¿Y tú? Tú eres la clave. La palabra clave resonó con un eco oscuro. La figura de Santiago se desplomó, y un destello de luz llenó la escena, reflejando la verdad que había estado oculta. —¡Sal de aquí! —gritó Santiago desde el suelo. Pedro sintió que el mundo se deslizaba mientras su madre le revelaba lo que significaba ser parte de esta familia. —Esto no es solo tu historia, hijo —continuó Laura, su voz temblando por la presión—. Esto es acerca de poder, de secretos y de traiciones. Hay más en juego de lo que imaginas. En ese momento, un grito resonó. La figura encapuchada perdió el control. Un disparo fue infundido en su pecho. Laura se giró rápidamente. Fue un giro letal. Pedro se quedó paralizado, viendo cómo el rostro de su madre se tornaba en una mueca de horror. Todas las verdades ocultas caían. ¡No! Pedro chasqueó los dientes. El mundo a su alrededor se mostró en un instante vertiginoso. Su historia, su pasado, todo pareció romperse,
porque la verdad y la traición se habían entrelazado de una manera que nunca previó. La figura encapuchada se tambaleó, y así un nuevo caos se desató. La mirada del atacante se posó en el cuerpo caído de Laura. El secreto ha sido expuesto, pero lo que no saben es que a veces incluso un hijo puede ser un enemigo. Las palabras impactaron en el aire. Como un trueno resonante, Pedro se dio cuenta de que la guerra familiar no solo se libraba afuera, sino dentro de él mismo. La identidad que había construido se desmoronaba, desdibujando los límites entre el amor y la traición. No sabía si su madre había sido una víctima o perpetradora. Y justo en ese momento de horrenda revelación, mientras el aire vibraba con las palabras, un estruendo ensordecedor estalló, y Pedro se dio cuenta de que no se encontraba solo. Un grupo de hombres emergió entre las sombras, sus rostros enmascarados y armados. El destino de todos estaba por cambiar. ¿Acaso el verdadero enemigo había estado más cerca de lo que él había imaginado? Todo lo que pensó que sabía se desvanecía. La historia apenas comenzaba, y ahora más que nunca, la verdad era un arma letal en esta guerra familiar llena de secretos. ¿Sobreviviría? ¿Podría escapar del destino que lo había marcado? Las llamas rugían a su alrededor mientras Pedro se lanzaba hacia su madre. Marina. El caos que habían enfrentado se volvía más surrealista a cada segundo. Su hermano, Leandro, caído en el suelo, era un espectro del pasado que se había vuelto muy real y aterrador. La figura encapuchada, parcialmente oculta entre el humo, reía como si disfrutara de ver su desdicha. «¡No te acerques!», gritó Pedro, sintiendo que su corazón se disparaba. La angustia lo envolvía. Podía ver cómo Santiago y su padre, Carlos, luchaban para mantenerse en pie mientras la violencia estallaba a su alrededor. «¡Tienen que salir de aquí!». La voz de Pedro resonó, pero había un temblor de desesperación en ella. Laura, su madre, se encontraba de pie frente a ellos. «Pedro, he hecho lo que he podido». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y dolor. «Este no era el destino que soñé para ti». Su voz era un eco del pasado, cargada de secretos que no debían salir a la luz. ¿Por qué había tanto en juego? ¿Por qué?, rugió Pedro. Su voz se quebraba. ¿Por qué todos tienen que morir por esto? El suelo tembló bajo sus pies, mientras el eco de la explosión aún resonaba en el aire. De repente, un grupo armado apareció, como sombras que atravesaban el terreno en llamas. Pedro sintió que el pánico le subía como un torrente. ¿Quiénes son? Uno de ellos, un hombre robusto de mirada fría, se adelantó. «Estamos aquí por él», señaló a Pedro, y su corazón se detuvo un instante. «Tú eres parte de esta pelea. Esta familia no acepta traiciones». «No, no puede ser». Pedro dio un paso atrás, pero su madre lo sostuvo. «Eres más fuerte de lo que crees». La voz de Laura era un susurro. «Manifiesta tu poder». En ese momento, mientras la tensión crecía, Santiago se lanzó hacia el atacante. «No dejaré que te lleven», gritó, y aunque su cuerpo ya estaba desgastado, su espíritu brillaba. En un instante de sacrificio, Santiago se interpuso entre Pedro y el peligro, recibiendo el impacto fatal. «¡Santiago!», Pedro gritó, el dolor punzante haciendo eco en su pecho. Todo su mundo había estado girando en un torbellino y la pérdida apenas comenzaba a calar hondo. La figura encapuchada retrocedió, pero no sin antes revelar una máscara que Pedro nunca había esperado ver. Era su propio reflejo. «¿Qué significa esto?».
aulló Pedro, sintiéndose desgarrado entre la realidad y la locura. Marina, con los ojos llenos de miedo, le respondió de inmediato: tú eres su legado, la clave a lo que esta familia intenta ocultar. La revelación se cernía sobre él, oscura y aterradora. ¿Por qué?, preguntó Pedro, sintiendo que ya nada tenía sentido. La oscuridad de su familia lo envolvía, ahogándole. En medio del caos, Carlos, su padre, se acercó con paso firme. La historia por la que has luchado hasta ahora no es tuya, Fernando. Sus palabras fueron como un espejo que le regresaba a un oscuro pasado. Pedro sintió que la gravedad de las palabras le pesaba sobre los hombros. Pero hay formas de redimirnos. Miles de preguntas siguieron surgiendo, pero no había tiempo. Con un grito agudo, el hombre robusto levantó su arma otra vez, y antes de que pudiera disparar, Pedro se interpuso entre ellos. Sintió el roce del destino como un rayo de luz, mientras gritaba con la voz de un guerrero: ¡basta! Un silencio abrumador llenó el aire. Los atacantes se detuvieron y por un segundo la atmósfera se congeló. Las llamas tras. Ellos iban vacilando, pero Pedro no podía darse cuenta. Había ganado un tiempo, pero el futuro estaba aún en juego. A flote en medio de la confusión, Pedro vio que el aula se desmayaba. La sombra de su madre se desvanecía, mientras el horror lo perseguía. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y victoria. ¿Puedo ser más que esto?, se dijo a sí mismo, exhalando el significado de su historia. Necesitaba conectarse con sus raíces. La familia contendía terribles secretos, y estaba decidido a desenterrarlos. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Te unirías a la batalla o dejarías todo atrás? Sin embargo, antes de que sigas, hay algo que debes hacer. Tú necesitas suscribirte ahora al canal, porque las próximas historias son aún más impactantes. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo para ayudarme con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. La comunidad depende de ti. Te espero en la próxima aventura.